Hola, buenos días. Quiero hablarles un poco sobre una noticia bastante positiva, por lo menos desde mi punto de vista, que son los anuncios que nos están llegando desde Dinamarca y Suecia, que son en los países de Escandinavia, uno de los cuantos países de Escandinavia, que son los que gente de izquierda, progresistas y básicamente estatistas dan tanto de ejemplo como éxitos de sociedad y que es un sistema que hay que copiar de manera completa y que justamente sus políticas son socialistas. Y antes de que comencemos a comentar la noticia, quiero que mostremos este pequeño video que dura 40 segundos, bueno, 38 en realidad, donde el primer ministro de Dinamarca habla sobre si realmente son socialistas estos países. Vamos a explicar un poco por qué no lo son y después vamos a comentar las noticias. I know that some people in the US associate the Nordic model with some sort of socialism. Therefore, I would like to make one thing clear. Denmark is far from a socialist planned economy. Denmark is a market economy. The Nordic model is an expanded welfare state which provides a high level of security for its citizens, but it is also a successful market economy with much freedom to pursue your dreams and live your life as you wish. Bueno, y ese era el primer ministro y que sigue siendo primer ministro de Dinamarca. Y es verdad, porque lo que dice, y aquí también los artículos lo mencionan con más detalle, se los voy a dejar en la descripción del video como siempre, pero lo vamos a comentar aquí para quienes no tengan la energía de leer el artículo, que el sistema que hay en Escandinavia, tanto en Noruega como en Dinamarca, como en Suecia, como en Finlandia, como también en Islandia, son sistemas socialdemócratas de estados de bienestar, pero con un enfoque bastante fuerte en algunas áreas de libre mercado y con impuestos altísimos para las personas, no para las empresas. Para que se hagan una idea, actualmente en Dinamarca no hay compensación laboral cuando te despiden. Aquí en Chile te pagan meses de trabajo por cuando eres despedido de un trabajo, y muchas veces eso hace que la gente intente que los despidan en vez de renunciar, porque de esa manera les dan compensación monetaria. Eso en Dinamarca no existe. En Dinamarca tampoco existe el sueldo mínimo y las leyes laborales son bastante flexibles. También los impuestos a las empresas son muy bajos y los sindicatos no son obligatorios por ley, y tampoco hay ley de seguros de fondos, sino que eso lo dan compañías privadas en el libre mercado. El problema que hay con países como Dinamarca, Suecia, etcétera, es que tenían unos impuestos altísimos para las personas y de repente para algunos productos, y con eso sustentaban su estado de bienestar, pero la verdad es que desde la década de los 90, por lo menos en casos como el de Suecia, han ido de a poco cortando este estado de bienestar porque no es sostenible y también por los problemas económicos que ha ido generando. Entonces de a poco se ha ido cortando este estado de bienestar. Y recientemente hubo un anuncio de parte, bueno, no tan recientemente, sino que del año 2017, pero que ahí me llegó la noticia, de que Dinamarca anunció de que van a bajarse los impuestos hasta el año 2025 constantemente, haciendo una baja sustancial de esto. Y lo que se va a intentar es que cada año que pase, entre el 2018 y el 2025, y por eso es relevante porque se comienza a aplicar, es de una baja de 3.000 millones de euros cada año en temas de impuestos, y esto se va a solventar, o sea, a tratar de sostenerlo a la vez que se despiden funcionarios públicos, se reduce el gasto público y se saca un poco del estado de bienestar. Y lo interesante es que esta noticia que salió hace poco, este mismo día que estoy haciendo el video, pero el día de ayer para ustedes que lo están viendo, el gobierno de Suecia, que también es uno de los que da más de ejemplo, la gente que es media socialdemócrata y la gente de izquierda, incluso el Frente Amplio, que quieren copiar el modelo sueco, la izquierda sueca, a la vez que el gobierno sueco, han llegado a un acuerdo para bajar los impuestos y reducir el tamaño del Estado y continuar con las políticas de reducción del estado de bienestar que llevan haciendo desde la década de 1990. Porque la verdad es que muchos asumen que el sistema escandinavo de estado de bienestar ha sido más o menos fijo y que es con una presencia fuerte del Estado y así se ha mantenido. Pero la verdad es que eso era mucho antes, en la década del 70 y 80, y desde la década de los 90 en todos estos países se ha ido reduciendo cada vez más en favor de una economía cada vez más de libre mercado, cortando el tamaño del Estado, despidiendo funcionarios públicos y reduciendo de a poco, algunos países más rápidos que otros, en la cantidad de prestaciones sociales que hace el Estado. Y ahora lo interesante es que la izquierda sueca llegó a este acuerdo. ¿Qué es lo que van a hacer?
Una reforma fiscal de calado que reduzca los impuestos directos que pagan los trabajadores y las retenciones tributarias que abonan las empresas. Las modificaciones introducidas aumentarán el umbral a partir del cual se pagan los impuestos y también reducirán los tipos existentes. Los impuestos aplicados sobre las pensiones empezarán a reducirse a mitad de la legislatura, a partir del año 2020. Se modificará la tributación de las pymes para introducir medidas compensatorias que reduzcan el peso efectivo de las cotizaciones sociales. Los stock options estarán grabadas con un tipo más bajo para facilitar el desarrollo de nuevos emprendimientos tecnológicos en el país. Entonces, la baja de impuestos que está viendo aquí en Suecia y la misma que está viendo en Dinamarca, aunque no lo dije al principio, no es necesariamente impuesto a las empresas, sino que justamente es la baja de impuestos para las personas, porque los impuestos a las empresas ya son bastante bajos en los países nórdicos, principalmente Dinamarca. Entonces, esto significa que los impuestos porque uno le cobran por ganar un sueldo, por sus pensiones, etcétera, van a ser mucho más bajos, lo que va a permitir que la gente tenga mayor acceso a su dinero, lo que va de la mano con una reducción del tamaño del Estado. Ahora, en el caso de Suecia, van a aumentar los impuestos al combustible de manera marginal, pero también anunciaron que van a reducir el tamaño de su Estado y de esa manera van a facilitar las regulaciones laborales para facilitar el despido de trabajadores en situaciones de dificultad económica. Entonces van a abrir el mercado laboral, de esa manera van a hacer que sea más similar al de Dinamarca, en el cual no hay que dar compensaciones y es mucho más fácil despedir y contratar personas con menos regulaciones, menos requisitos, menos intervención estatal. Y esto tiene sentido también por un tema de recaudación fiscal, incluso si dejamos de lado el argumento de carácter moral de que es injusto cobrar impuestos porque le estás sacando el fruto de su trabajo, su dinero a otra persona, es una cosa inmoral, no una cosa de práctica necesariamente, sino que también una cosa de moralidad. Pero si dejamos de lado el argumento de moralidad, que no creo que haya que dejarlo de lado, y tomamos en cuenta simplemente un tema práctico, también hay que tomar en cuenta que aumenta la recaudación fiscal, es decir, el Estado recibe más dinero cuando se bajan los impuestos. Y yo creo que muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo? Eso no tiene sentido. Si hay menos impuestos, ¿cómo recauda más el Estado? Y eso es porque la gente está más dispuesta a pagar sus impuestos, es decir, evaden menos, eluden menos también los impuestos que tienen que pagar si es que son menores porque encuentran que son un poco más justos. Ahora, muchos van a seguir evadiendo impuestos porque los impuestos son un robo, incluso un 1% de impuestos es injusto. Pero cada vez las personas evaden menos mientras más bajos son, y cuando están lo más bajo posible la evasión es casi nula. Mientras más alto es, la evasión aumenta más. Y eso es lo que se conoce como la curva de Laffer, que es esta curva que muestra que hay un punto perfecto, podríamos decir, un punto ideal en el cual se pueden hacer la recaudación de impuestos, porque sobre cierto punto empieza a bajar la recaudación porque la gente empieza a evadir más. Ahora es debatible cuál es ese punto en porcentaje impositivo, pero por lo menos con el caso de Estados Unidos hemos observado que la rebaja de impuestos que hizo Trump aumentó la recaudación. Y aunque se observaba lo mismo que pasa con todas las rebajas de impuestos, que en el corto plazo se aumenta un poco el déficit porque no se da el ajuste todavía, el crecimiento del Producto Interno Bruto y también la recaudación a largo plazo aumenta, lo que significa que en el mediano y largo plazo se consigue que la recaudación que tiene el Estado, es decir, la cantidad de dinero que le ingresa para financiar sus distintos proyectos, va aumentando también. Entonces, incluso para alguien que sea un estatista, que piensa que el Estado tiene que encargarse más cosas y recaudar más, por un punto de vista práctico también le conviene reducir el tamaño del Estado y también reducir el número de impuestos, porque el dinero que ingresa es mucho mayor. Y encuentro que esto es muy interesante porque nos muestra una tendencia en los países nórdicos que muchos de los elementos más de izquierda no quieren mostrar, porque ellos hablan mucho de los países nórdicos como si fueran socialistas, cosa que no son una socialdemocracia, pero lo hablan incluso los que son socialdemócratas como si fuera una socialdemocracia que aumenta el tamaño del Estado y está constantemente dirigiéndose cada vez más a una socialdemocracia más dura. Pero la verdad es que eso no es así, porque desde la década de los 90 se ha observado que los países nórdicos están abandonando lentamente la socialdemocracia y cada vez más se parecen a economías más de libre mercado que economía socialdemócrata. Entonces lo que podríamos observar a futuro es que se va a parar de dar de ejemplo a los países nórdicos porque van a empezar a bajar los impuestos más a sus empresas, van a hacer que no sean necesarias indemnizaciones laborales, también van a bajar los impuestos en general, van a hacer que no haya que meterse con las regulaciones estatales con sindicatos para los trabajadores, tampoco
se van a tomar políticas como la de Dinamarca en que no existe el sueldo mínimo, y entonces los países, los elementos más de izquierda y los elementos socialdemócratas más estatistas van a decir, no, ya no son un ejemplo. Pero el éxito que vamos viendo en los países nórdicos no es gracias a esa socialdemocracia, sino a pesar de esa socialdemocracia, y vemos cómo lo que va beneficiando más a estos países y en su momento también trajo mucha riqueza es el libre mercado que cada vez se adopta más en estos países escandinavos. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día. Hasta luego.